Esta es la historia de Juan Pablo Castel. María Iribarne. Temo decir al público que ese es el único nombre que recuerdo de mi época como ciudadano libre, y temo decirme a mí mismo que de todas las mujeres que me hicieron daño a lo largo de mi vida, ella fue la que agudizó mi dolor, mi rabia y, cómo no, mi sentimiento de cobardía, encerrándome en un profundo túnel sin salida. Sobra decir que soy Juan Pablo Castel, nombrado por la prensa amarillista del país como el pintor asesino, aquel artista que mató de forma salvaje a esa mujer que en algún momento dijo amar, aquella señorita que le había robado el sueño, a aquella lujuriosa mujer que se comportaba tal cual lo hace una cortesana. La conocí en una exposición de la Galería Nacional de Buenos Aires, mientras yo me encontraba exponiendo una de mis más recientes obras. En dicho lugar estaba la prensa, los espectadores y críticos de arte, aquellos que no pintaban, pero sí calificaban. En medio de la multitud, una silueta femenina captó mi atención. María era una espectadora más, pues ella se quedó observando mi cuadro de forma detallada y me dio a entender que era la única que comprendía mi pintura, aquella pintura extraña, novedosa y bizarra, si usamos la palabra en términos barrocos. Inmediatamente me enamoré y nació en mí un sentimiento que percibía como ella era la única persona en el mundo que me comprendía, sentía y pensaba como yo. Despertó en mí tal obsesión que tomé la costumbre de seguirla por las calles de Buenos Aires, frecuentando cafés, boutiques, bibliotecas y demás lugares que ella solía visitar. No sé si ella sabía que yo la perseguía, pero me gustaba pensar que sí, y no decía nada porque yo también le gustaba. Luego del encuentro, Juan Pablo Castel entra en un estado de ansiedad. Así transcurrió el tiempo hasta que un día la vi entrar en un gran edificio que decía Compañía T. Varias hipótesis llegaron a mi mente, ninguna que pudiese comprobar, hasta que me le acerqué y la tomé fuerte del brazo. Ella se sorprendió sintiéndose violentada y huye de mí. En uno de los cafés que solía frecuentar vi que estaba sola. Me le acerqué nuevamente, esta vez con prudencia y tacto, evitando generar en ella sentimientos de miedo hacia mí. Así pude sentirle cerca de mí, saber su lugar de residencia y número telefónico. Todo fue una ilusión para mí. Luego de contemplar varios atardeceres juntos, quedamos en vernos en el parque de la ciudad. Ella no acudió a la cita. Ante mi desespero, decidí llamarla. Para mi sorpresa, al preguntar por la señorita Iribarne, me dicen que no se encuentra en casa y que ha dejado una carta para mí, que debo acercarme para ir a buscarla. Salí apresurado, ansioso y desconcertado, pero con el anhelo de saber lo que contenía la carta. Miré entusiasmado el reloj y me dirigí hacia su casa apresuradamente. Toqué la puerta y me abrió un mucamo con cara de polaco. Me preguntó que si yo era el pintor Juan Pablo Castel, a lo que respondí que sí. Me invitó a seguir a la casa, conduciéndome por un largo pasillo, mientras yo imaginaba a la señorita Iribarne preparándome un magnífico desayuno, acompañado de un buen queso francés y un delicioso té británico. Me dejé llevar por mis pensamientos y visionaba un dulce camino de pétalos rosas, que condujera hasta su habitación, buscando su amor, no solo su cuerpo. Al final del pasillo se encontraba un estudio, y tal fue mi decepción al observar un hombre bastante maduro y ciego. Yo, sin saber de quién se trataba, lo saludé cortésmente y le dije: «Buenos días, señor Iribarne», pensando que se trataba del padre de María, a lo cual él me respondió que no era ningún señor Iribarne, sino Allende, el marido de María, llevándome así una gran sorpresa. ¿Marido? ¿Esposo? ¿Acaso María es casada? ¿Por qué yo no lo sabía? ¿Por qué no me lo dijo antes? Después, él me invitó a sentarme y me entregó la carta, la cual abrí ansiosamente y vi que decía: «Yo también pienso en usted», respuesta que yo esperaba, porque era mi sentir. No sé cómo logré disimular mi sorpresa y dolor ante tal confesión en presencia de su marido. Busqué cómo alejarme del lugar, no sin antes recibir la invitación de visitar a María en la hacienda de su familia. En medio de un frenesí, Juan Pablo encuentra su propio túnel.
Posteriormente, me despedí del señor Allende y salí en dirección hacia donde se encontraba María. Al llegar a la finca, me abrió la puerta una mucama, quien me condujo hasta una sala y me dijo que esperara. Luego, comencé a escuchar unos extraños ruidos que eran producidos no muy lejos de la sala. Seguí los sonidos y llegué a una habitación que tenía la puerta entreabierta. Al observar me sorprendí al ver a María con otro hombre. Me pregunté, ¿quién será ese hombre? ¿De dónde lo conoce? ¿Por qué está con él? ¿Por qué me dice, yo también pienso en usted cuando está con otro? Ambos me vieron y María trató de explicarme la bochornosa situación, pero yo no le dejé hablar y le grité que era una puta, que cómo podía engañar a un hombre ciego y de paso engañarme a mí mismo. El hombre con quien se encontraba trató de defenderla y persuadirme ante mi ira y enojo, pero no lo consiguió. En la mesa de noche había un cuchillo. En medio de mi frenesí, de mi incontrolable sensación de engaño, tomé el cuchillo en mis manos y acuchillé al hombre en el estómago. Seguidamente me lancé bruscamente hacia María, hasta clavarle el cuchillo en el corazón, para que ella sintiera el dolor que le había causado a mi pobre alma, la desolación, la angustia, el engaño al que fui sometido, su amor fingido que hasta me hizo dudar de lo que sentía yo. Ella dio un fuerte grito en el momento de su muerte, que se escuchó prácticamente por toda la finca. Todos se acercaron al lugar y quedaron aterrados al ver el suceso de aquella habitación. Llamaron a la policía ante tal desesperación, pues no creían que alguien fuera capaz de asesinar con tanta frialdad y estar allí sin vacilar, observando la escena que había construido. La policía llegó y al contemplar los hechos me sometieron con fuerza hasta llevarme a una celda fría, solitaria, desolada y oscura. Fui juzgado sin piedad, sin tomar en cuenta mis sentimientos, sin pensar en mi dolor y los motivos que me llevaron a actuar de esa manera. Me declararon culpable de asesinato, me dieron cadena perpetua. Ser violado, usado y abusado en la cárcel era mi destino. Todo el país se enteró de mi crimen. En los periódicos solo decía Juan Pablo Castel, el pintor asesino. Así fui apodado por toda la eternidad. Ahora llegan a ustedes mis memorias para que las conozcan y no cometan los mismos errores que yo cometí por amar a una mujer, para que nadie más se vea encerrado en el más profundo túnel de la desolación. Esta es la historia de Juan Pablo Castel. María Iribarne. Temo decir al público que ese es el único nombre que recuerdo de mi época como ciudadano libre, y